Pues buenas tardes, muchísimo gusto verlos a todos. Cuando empecé en el mundo de fintech y me hablaron de agregadores de pago, me quedé con la boca y los ojos abiertos porque no entendía el término. Y creo que una forma fácil de entenderlo es como uno tiene apps para pedir comida. Los agregadores de pago son el equivalente. En lugar de tener que estar llamando al restaurante, pues los agregadores de pago nos dan todo un sistema que permite que los pagos se hagan de forma digital. Y hoy, como platicábamos, pues ahora ya no se nota tanto, pero estoy con un panel de altura y yo soy la pequeña. Pero estoy muy contenta porque creo que vamos a aprender muchísimo de qué es lo que pasa en el mundo con los agregadores de pago y qué es lo que pasa en la región y en Guatemala en particular. Así que muchísimas gracias por estar aquí a todos y vamos a empezar con algunas preguntas. Quisiera empezar con Cristian. Digamos, ¿cómo ves el mercado guatemalteco? Ustedes tienen pues, tanto tiempo de estar aquí que tienen una visión de qué es lo que ha pasado y cuáles son las oportunidades y los desafíos que ves en el mercado actual. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar sentados aquí. Pensé que nadie nos iba a oír a las 4 de la tarde ya, pero gracias. Efectivamente, hemos podido estar ya a largo plazo aquí y para contestar esa pregunta debemos de hacerla en varias partes. Uno es cómo vemos el mercado hoy, un mercado evolucionado. Guatemala es un punto de referencia que ha utilizado Mastercard, que ha utilizado Visa, por lo que hemos logrado hacer en cuestión de la aceptación de medios de pago digitales. Uno de ellos podríamos evaluarlo en varias partes. Uno es el tema del área departamental, por ejemplo. En el área departamental antes no había una aceptación, hoy por hoy llega casi al 30% la participación de medios de pago digitales o sobre nuestro payment total tenemos el área departamental. Pero voy a hacerles una pregunta aquí y creo que no voy a poderlos ver, pero ¿quién tiene 500 quetzales aquí? No voy a prestarles, no se preocupen. ¿Okay? Perfecto. ¿Quién tiene una billetera digital o quién ha pagado con una billetera digital? Ahí es donde se ve la evolución del mercado de Guatemala, es como vemos el mercado, hacia dónde se está yendo, ¿verdad? Tenemos hoy, a mí me agrada muchísimo ir a pasos y pedales y que ya hayan puntos de aceptación, que uno le pregunte, había una familia vendiendo granizadas y un negocio familiar, un emprendimiento digno de verse, porque era el papá viendo toda la seguridad, la mamá haciendo las cosas, la hija las entregaba y el niño cobrando desde un celular. ¿Ya? Esa es la evolución que vemos. Antes no existía ese tema. Recientemente alguien me llamó de aquí que no le servía la impresora en la venta de estampitas de Panini, aquí en el mismo edificio. Aquí, salgan de aquí, ahí está. Esa es la evolución que nosotros tenemos y eso es lo que creo yo que ha generado un cambio en los hábitos del consumidor. Ustedes han cambiado, no se consume como consumían antes o pregúntenle a las generaciones anteriores, no estamos consumiendo de la misma forma. Es así como vemos el mercado, cómo ha evolucionado y es como vemos la oportunidad hacia algo más inclusivo, hacia tecnología en la parte de pagos, ¿no? Proveísta, entre otros, por nosotros, pero también con estos agregadores de pago que ayudan a acelerar la aceptación. Muchísimas gracias, Cristian. Eso nos abre también a la segunda pregunta, que es para Gabriel, porque pues Cristian nos comentaba este ejemplo, que es un ejemplo perfecto de inclusión financiera, ¿verdad? Normalmente cuando pensamos en inclusión financiera pensamos en personas individuales, pero como decía Cristian, también están estos negocios pequeños y qué pasa con ellos, cuáles son las barreras que existen y cómo podemos ayudarlos para que pues, ellos también puedan hacer uso de esta herramienta de pagos digitales. Buenísimo, María José. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Gabriel, cofundador y CEO de Cubo. Nosotros damos soluciones de pago a micro y pequeños comercios y a pymes, o sea, damos POS, en un término sencillo, en alianza con Neonet, para que puedan aceptar pagos con tarjeta. Entonces, creo que estamos en un mercado en evolución
el ejemplo de Cristian, donde todos levantaron la mano. Estoy seguro que si este foro fuera en Cobán y enfrente tuviéramos emprendedores, Quizá. pocos hubieran levantado la mano. Entonces es ahí donde nosotros nos complementamos a decir, el mundo está cambiando, hay definitivamente mucha mayor inclusión financiera. Guatemala, en el último estudio del Banco Mundial sobre bancarización, pasó de tener 45% de la población bancarizada al 68%. O sea, es un salto enorme. Pero la aceptación de pagos todavía falta por llegar a los comercios. Entonces, actores como nosotros, y me identifiqué con el fundador de TRI, que dijo, somos necios, tenemos una visión de un mundo al que queremos llegar y decir que todas las personas deben de tener acceso a algo sencillo como cobrar con un POS. Aquí en la ciudad de Guatemala es muy común que uno vaya a un lugar y tienen un POS de un color y tienen otro de otro, cuando en lugares rurales no existe. Entonces queremos hacer ese balance y para lograrlo es tener una buena propuesta de valor. Y también algo que vemos que nos dicen, mira, pero hoy cualquiera pone un post o cualquiera tiene una app, pero como nosotros nos enfocamos en el segmento, conocemos sus dolores, sus necesidades, sus barreras, y hay que hacer un acompañamiento de la mano para que tengan esa confianza, que su primera experiencia, transacción sea buena, que reciban el dinero en su cuenta, para que digan, wow, en verdad esto me está aumentando mis ventas, porque aceptar pagos con tarjeta los aumenta en promedio un 30%. Entonces, todo ese acompañamiento es lo que nosotros hacemos y las barreras que tenemos que desmontar para que más gente tenga acceso, y pues en alianza, al final dependemos de todo el sistema financiero para que ese dinero llegue a las cuentas de banco de estas personas, y todo es, si lo resumo en una cosa, a través del servicio. Nos enfocamos en algo y hacerlo súper bien, para que tengan ese efecto wow de la digitalización y que eso los permita seguir creciendo. Gracias. Esto me lleva a la siguiente pregunta para Pablo, y tiene que ver con todos los paradigmas que emprendedores y que pequeños empresarios pueden tener cuando se enfrentan al tema de pagos digitales. Y es, mis clientes prefieren efectivo, no quiero hacerle un cargo extra, o es más seguro tener efectivo, y una serie de frases que Pablo nos podrá enriquecer aún más de cuáles son estos miedos y estos paradigmas que existen y cómo podemos ayudar a este sector a ir destruyendo esos paradigmas y dándoles pues una oportunidad distinta para crecer y para ser parte del sistema. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena pregunta. Y sí, digamos, los actores tradicionales del ecosistema, como aquí el señor Villalobos, pues ellos han construido las carreteras principales, las avenidas principales para que todo el sistema de pagos pueda existir. Pero los agregadores de pago estamos construyendo todos esos caminos rurales que llegamos hacia donde está el comercio, donde está el pequeño comerciante, y nos tomamos el tiempo, como bien decía Gabriel, de sentarnos con ellos y escuchar sus dolores, qué les duele, dónde les duele, qué necesitan, en qué necesitan que los ayudemos. Y los últimos meses hemos estado saliendo mucho a ruta con nuestros partners y nos hemos topado con algo muy que a mí me llena de mucha felicidad, y es que todos esos paradigmas están ya empezando a romper. Y la respuesta es conciencia. Los pequeños comercios ya tienen conciencia de que aceptar pagos digitales ya no es un lujo, ya no es solo para las empresas grandes, ya es una necesidad, ¿verdad? Ese es el primer pedacito de conciencia que hemos encontrado. Y el segundo, y muy importante, es que ya están entendiendo que aceptar pagos digitales es un servicio más, como pagar la luz, el agua, el internet, y como cualquier servicio que tenemos, pues tiene un costo, ¿verdad? Y ese costo, que esperamos que baje próximamente, ese costo les trae beneficios, y un incremento en ventas es un beneficio, es el mejor beneficio que un pequeño comercio puede tener. Entonces, esa conciencia es lo que está quitando esos paradigmas, y ya lo que toca ahorita es llevar una buena propuesta de valor al mercado. Muchísimas gracias, Pablo. En efecto, creo que
es entender en el mundo en el que estamos, ¿verdad? Y eso pues cambia rápidamente y eso me lleva a la pregunta para Luis Ángel y es, históricamente, digamos, existen ciertas preocupaciones que también se pueden llamar miedos y que creo que en muchos casos pues eran fundados, de fraude, de que esto es un tema súper complejo, ¿verdad? Porque el efectivo o el sencillo pareciera ser ese sinónimo de que todo es más fácil, ¿verdad? Sin embargo, digamos, estos también son paradigmas que también se pueden ir resolviendo con tecnología, pero tal vez tú nos puedes ampliar un poquito más en cómo se ha resuelto o por dónde vamos con resolver el problema de seguridad, de complejidad y de fraude, ¿verdad? Porque eso preocupa a las personas. Preocupa y sí, porque es lo más importante, pues lo último que quiero yo que pase con mi dinero es que desaparezca y saber, va, los trucos de magia son excelentes en el cumpleaños de mis hijos, pero cuando es de mi dinero sí, no me gusta. Sí, me parece curioso también la palabra históricamente, porque pues aunque sí es cierto que es un problema que ha venido de toda la vida, hoy más que nunca siento que ese miedo está subiendo porque, pues, como todos saben, la tecnología está avanzando rapidísimo y ahora los actores pues, tienen acceso a nuevas tecnologías, más que todo inteligencia artificial, y se han puesto cada vez más sofisticados en lo que se puede hacer. Afortunadamente, esas herramientas también sirven para nosotros, para poder pues, seguir, así como van ellos evolucionando, encontrando formas más sofisticadas y más elegantes de verle a uno la cara de baboso. Encuentra uno también formas más sofisticadas de entender qué está pasando. Entonces, gracias a la tecnología hoy tenemos mucha más capacidad de ver muchas más cosas que están pasando, el comportamiento del usuario, cómo se está comportando. Podemos analizar cosas que un equipo de personas no podía haber hecho por su cuenta. Entonces, importantísimo, porque incluso si queremos que Guatemala adopte las nuevas formas de hacer pagos, tienen que estar tranquilos de que va a funcionar. Y incluso aunque había nuevos miedos, que son nuevos retos, pues ahora tenemos la tecnología que nos permite, afortunadamente en Recurrente, hemos podido apalancarnos de esa tecnología y podemos decirte que hoy es más seguro que nunca, porque, pues repito, tenemos acceso a mucho más información y sí, definitivamente es clave que si yo voy a usar un producto nuevo al que no estoy acostumbrado, que no conozco, estar tranquilo de que mi dinero va a estar donde me dijeron que va a estar y de ahí no más. Súper. En efecto, yo creo que estos miedos, pues tenemos ahora esa sensación de que el futuro también trae cosas positivas, ¿verdad? Y que en efecto, pues la tecnología nos ayuda a eliminar esos miedos y esas preocupaciones. Ahorita voy a regresar con Pablo, porque ya leímos la primera vuelta a estos mis invitados de altura. Y entonces quería regresar con Pablo para hablar un poco de lo que nos hablaba Anaísa al principio, ¿verdad? Cómo las empresas de consumo masivo y otros actores que tienen relación con empresarios más pequeños y con emprendedores pueden catalizar o impulsar como que el uso de pagos digitales. ¿Cómo lo ves? Las empresas de distribución han venido construyendo relaciones con sus clientes o sus distribuidores durante décadas, durante generaciones, literalmente. Y nos hemos topado, y a mí me da mucha risa porque a veces vamos a poblaciones y ves una tiendita de barrio en el mero parque central a la par de la catedral y uno dice, ¿cuánto le costó este terreno a este señor? Véndamelo. O sea, tienen, y lo pueden tener porque esa tiendita fue del bisabuelo cuando era la primera tienda de barrio del pueblo y luego pasó al papá y ahora la administra el hijo y ya tienen otro par de tiendas. Entonces lo que han venido generando estas empresas que tienen una llegada al mercado muy fuerte es confianza. Entonces, y en Mivo Payments queremos mucho en las alianzas y queremos mucho en lo que nuestros aliados nos soportan
y llegando con estas empresas de distribución al mercado, apalancados de esa confianza que ellos tienen, porque pues el mercado en Guatemala es bastante cerrado y el empresario es un poquito desconfiado, nos aprovechamos o nos apalancamos de esa confianza que ellos han generado durante generaciones para lograr llegarle a todo este mercado. O sea, para nosotros es clave esas relaciones donde cada uno juega su papel y cada uno tiene claro qué aporta y qué gana en el proceso y cómo llevamos ese beneficio, cómo trasladamos ese beneficio a ese montón de microcomercios a los que le llegan estas grandes empresas. Entonces, confianza creo yo que es la palabra que define esa capacidad de las empresas de distribución de consumo masivo. Gracias, Pablo. Pues ahora voy con Cristian y quizás eso que hablabas de la confianza, pues yo creo que eso es en parte lo que ha construido Neonet en Guatemala y en la región, ¿verdad? Cuando uno piensa en pago con tarjeta de crédito, tiende como que a imaginarse a Neonet. Y yo quisiera saber, así como Neonet tiene toda esta historia y este bagaje, como que cómo ha evolucionado y qué les puedes contar a la audiencia de cuál es la historia de ustedes, ¿verdad? Cómo están cambiando y qué están haciendo para innovar y para prestar mejores servicios. Perfecto, excelente pregunta. Y creo que mejor aún todo lo que han comentado y me encanta porque estamos en la misma industria. Si ven aquí 4 empresas totalmente distintas pero con un mismo objetivo de ampliar los medios de pago digitales, físicos, llevar esa aceptación hacia estos comercios que antes estaban quizá abandonados. Me encantó lo de la carretera, esa área rural, esa vena de la carretera principal que alguien la está atendiendo y forma parte de nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor de Neonet ha evolucionado. En el 1999 era simple, era colocar un POS que no solo autorizaba, sino también liquidaba las transacciones. Imagínense, antes eso era impensable y así arrancamos. A lo largo de los tiempos hemos ido evolucionando y yo voy a traer el tema aquí de la revolución industrial. Algunos oímos la revolución industrial, poco la vivimos, otros podemos hablar de la revolución tecnológica, esta sí la hemos vivido más, ¿verdad? Hemos pasado el Y2K, famoso, que era solo para asustarnos y sacar el dinero, nada pasó. Pero al final de cuentas sí hemos venido en esa revolución tecnológica y vivimos todavía en ella. Pero la más importante quizá para mí y en mi percepción es la que estamos viviendo ahora y es la revolución del ser. Cuando yo pregunté si alguien tenía 500 quetzales y cómo pagaban, hablaba de ese usuario, de cómo había evolucionado. Entonces nuestra propuesta de valor ha venido evolucionando en función de lo que ustedes como consumidores quieren. ¿Ya? ¿Cómo quieren manejar su dinero? Para eso hemos construido una propuesta de valor bajo un ecosistema más inclusivo, ¿verdad? Antes éramos solos. Cuando hace muchos años, casi más de una década, y pensamos en un primer agregador, alguien nos dijo, mira, pero si ese es tu trabajo, ¿por qué le vamos a pagar a alguien más si eso es lo que tenéis que hacer vos? Pero no hablamos de lo que yo hago, hablamos de lo que se puede hacer con agregadores de pago y la aceleración que podemos dar a esa aceptación. Entonces, ahí hemos evolucionado nuestra propuesta de valor, dar a conocer más este tema, buscar aliados que nos permitan acelerar nuestro camino, pero sobre todo lo hemos hecho de una forma responsable. Luisian hablaba particularmente del tema de seguridad. Todos es un freak que tenemos ahora, los ciberataques y que me van a atacar aquí, dónde queda mi dinero, dónde lo tienen, dónde lo guardan, el password, la autenticación, el passkey, el clip to pay, un montón de cosas que ustedes saben mejor que nosotros, quizá. Entonces hemos preparado una propuesta de valor ya no solo para comercios finales, sino para nuestros agregadores que los creemos aliados estratégicos, como ya lo he mencionado, ¿no? Entonces tenemos
hemos aprovechado, nos hemos apalancado, como diría aquí Pablo, ¿verdad?, de lo que han hecho en otros mercados más globales. ¿Para qué vamos a inventar la rueda, el agua azucarada y todo lo que dicen ahí los dichos de la abuelita? Lo que hemos hecho es traer a Guatemala e incorporar a nuestra propuesta temas que ha hecho Visa, que ha hecho Mastercard muy bien, y fortalecer nuestra propuesta de valor para consumir de una forma segura y que aquel que espera un servicio se le cumpla. Por ahí anda nuestra propuesta de valor. Gracias, Cristian. Me encantó que hablaras de esa evolución del ser y del consumidor. Yo ya no hago el súper nunca físicamente y mi esposo, por ejemplo, nunca compra ropa en lugares, sino que siempre en línea. Y entonces, pues eso me lleva a preguntarte, Luis Ángel, en Recurrente, digamos, ¿qué innovaciones y qué tendencias como que son las que ustedes están implementando en las nuevas formas de pago en línea? Pues como ya les había comentado, y la más importante es inteligencia artificial. Más que pues, el siguiente paso de poder hacer yo todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Así como dices tú, ya que lo hagan por mí. O sea, no quiero tener 10 lugares a donde ir a comprar ropa, quiero que me la vengan a dejar a mi casa. Y de la misma forma hemos implementado, bueno, inteligencia artificial primero como equipo de Recurrente. Toda la vida hemos sido un equipo bastante pequeño, bastante ágil. Cada miembro del equipo ha tenido mucha responsabilidad. Ahora gracias a inteligencia artificial, pues eso se duplicó, triplicó, no sé cómo se dice por 10, pero el que sepa que me diga, porfa, que qué vergüenza, pero 10x. Pero sí, nos ha permitido como equipo pues, tomar cada uno mucho más responsabilidad y sacar funcionalidades, cualquier cosita que nos pida el cliente. Antes podía tardar meses y ahora a veces toma semanas, a veces días. Siempre en el tema de fraude, ahora otra cosa es que como podemos revisar todo lo que estamos sacando con mucho mejores ojos, todo lo que sacamos es mucho más seguro también. Pero sí, de igual forma tenemos inteligencia artificial que platica con los clientes y les da sugerencias o les ayuda o pueden trasladarse a WhatsApp incluso para hacer sus pagos, que es, como diría Cristian, el siguiente paso, la siguiente revolución es que te hagan las cosas por ti. Entonces, para ahí hemos estado viendo en Recurrente. Súper. Ahora voy a pasar con Gabriel y esta es pues una pregunta que me parece interesante, sobre todo porque, digamos, hemos estado hablando mucho de Guatemala, ¿verdad? Y obviamente estamos aquí en Guatemala, pero creo que una de las cosas interesantes de la empresa de ustedes es cómo lo han logrado escalar, ¿verdad? Y cómo han pasado de un país a verlo de como una perspectiva centroamericana, que creo que es la visión correcta. Como mercado deberíamos de podernos ver para afuera y para adentro siempre como región. Entonces creo que sería interesante que tú nos cuentes un poco esa perspectiva regional. Bien curioso, esa pregunta me la hacen muy seguido, así que les comparto los sufrimientos. Pero es porque, bueno, Cubo opera en El Salvador, por mi acento pueden ver que soy del Salvador, en Guatemala y en Panamá. Tenemos como 15,000 comercios activos todos los meses y en Guate como 4,000 al mes. Y somos el afiliador número 1 en el último trimestre de Neonet. Entonces, tenemos esa visión regional con Guatemala siendo un mercado súper importante. Y esa respuesta me la sé porque les digo muy sencillo. La ignorancia es atrevida. O sea, si yo hubiera sabido que esto era así de difícil, no lo hubiera hecho. El de Tri dijo que estuvo esperando de 3 meses en 3 meses y llegó a 2 años. Yo en este punto ya debería estar en Dominicana, en Honduras, Costa Rica, y la realidad es que vamos al 50% del objetivo. Pero hay muchos aprendizajes. Primero hay que tener una visión muy grande en pagos. Nos llevamos centavos de cada transacción. Entonces tenemos que ir por volúmenes bien grandes y eso te lo da la región. Los 53 millones de habitantes que hablaba Marcela hace un rato. Esa es una. Y para hacerlo
soñar y después ejecutar con muy buenos aliados estratégicos. La realidad es que para operar en Centroamérica de un solo se puede de dos maneras, aliándose con BAC o Promérica, que tienen una adquirencia regional y ambos bancos han dicho que no trabajan con agregadores, respuesta clara, o generar grandes aliados en cada país y hacer el trabajo de hormiga de conectarse, certificar las terminales. Y en el caso, pues nosotros trabajamos con Neonet aquí en Guatemala, quien nos abrió las puertas, una relación que para llegar al mercado estuvimos conversando mucho, conociendo el modelo. En el caso de El Salvador operamos con Serfinsa y Banco Agrícola, y en Panamá tenemos otro banco aliado. Entonces, una visión muy grande, una persistencia muy fuerte, y hacer ese trabajo de relacionamiento, de hacer las cosas bien, tener buenos equipos de cumplimiento que están con los estándares de cada país y perderle el miedo. Al final somos centroamericanos, lo que yo digo es hay que respetar la cultura local, respetar las leyes del marco legal, pero no tenerle miedo. Al final el centroamericano estamos en situaciones de pobreza. La falta de inclusión financiera no es propia de Guatemala, está en todos los países. Tenemos audiencias como aquí que todos levantaron la mano, la digitalización va muy fuerte y cómo hacemos que todos los que se están quedando atrás, ellos también se suman. Entonces hay que perderle el miedo a eso y al final el producto se vende. Prueba de ello es que estamos creciendo. Entonces esa es la experiencia regional que nosotros hemos podido adquirir y identificarse mucho con cada país también, localizarlo muy bien. Gracias, Gabriel. Yo creo que hemos estado hablando de historia, de empresas con orígenes distintos, con retos distintos, pero creo que como industria pues deben de haber desafíos. Ustedes ya han mencionado algunos. Yo me imagino que, digamos, el tema del acceso al Internet tiene que ser algo importante, pero me gustaría dejarles la pregunta de cuáles son los desafíos tanto de infraestructura como normativos, como de cualquier índole que ustedes nos pueden comentar en la industria. Bueno, esa es la parte no tan bonita de lo que vemos, ¿no? Estar aquí parados es fácil, pero traemos algo atrás, como lo dijo el expositor de TRI. Hay temas interesantes atrás de esto. Challenge o retos que nos quedan como industria es empatar nuestros objetivos, entendernos también, diría yo. El panel anterior dijo el efectivo. Cuando a mí me hablan del efectivo, tenemos que verlo como es un competidor, siempre va a estar ahí, pero si yo lo veo como un aliado, es más fácil pagar en efectivo. O sea, nadie me podría levantar la mano aquí y decirme que es más complicado pagar con efectivo que con un medio de pago electrónico, pues. ¿Ya? Entonces, por eso, simplemente por principio, uno de los retos más importantes que tenemos como industria es el efectivo. Reducir el uso del efectivo, y para eso lo que hemos visto es el PayFac, empatar con el PayFac. Me encantó lo que dijeron de TRI, me dijo los regulatorios, hemos optado por ir de 0 a 1, no de pensar en la regulación, pero es que las regulaciones siempre van a existir, ¿verdad? Y debe de ir cuidando todo el ecosistema, pero tenemos que aprender a convivir. Yo creo que esa convivencia de nuestros objetivos es lo más importante que tenemos ahora. Gracias, Cristian. ¿Alguno? Casi no me dejaste tiempo, brother. Apúrate. Bueno, yo como lo veo es, necesitamos generar más adopción. ¿Y cómo lo vamos a lograr esa adopción? Pues tenemos que facilitar el acceso. Creo que en el caso específico de Guatemala, los requerimientos y los costos son muy altos para la adopción. Yo diría que ese es un reto muy importante. Tenemos que hacerlo, pero también tenemos que hacerlo de forma responsable, ¿verdad? Conociendo a nuestro cliente, haciendo nuestro proceso de debida diligencia, como decía Gabriel, correctamente, y no meternos en problemas, pero sí abrir más el ecosistema. Sí, 20 segundos. De acuerdísimo con los dos, y me encanta, Cristian, que hayas mencionado el efectivo y que hayas mencionado la confianza, Pablo, porque creo que van de la mano. Es verdad que nuestra competencia es el efectivo. El efectivo es una excelente fintech porque
tú ves el pedazo de papel y está clarísimo cuánto dinero es, cuánto te lo dan, eso es lo que tienes y no hay preguntas, no hay pierdes. Y para generar confianza tenemos que ser igual lo más sencillos. No que nadie se confunda con comisiones, ni con retenciones, ni que me queda esto aquí, el balance y mandé y no sé qué. Si queremos que la gente nos adopte, tenemos que ser confiables y para ser confiables tenemos que ser fáciles de entender. Gabriel. Bueno, de último yo voy un poquito con más de picante. Yo creo que, bueno, cuando pensamos en qué barreras hay que pensar en hacer país y tratar de hablar de los temas muy sensibles. Y en el caso de Centroamérica está el tema impositivo con los pagos con tarjeta. Hay retención a la fuente, que eso hace que un costo transaccional sea del 5 al 7% para un pequeño comerciante, es muchísimo. Y hablarlo sin tabú, la historia de eso no era que querían permitirlo, básicamente cuando empezaron en los 90s, las únicas personas que tenían o instituciones que tenían tarjeta eran La Torre, eran los grandes grupos, que obviamente había una retención de impuestos en anticipo a lo que se iba a hacer después, pero hoy con toda la democratización que está habiendo de los pagos, todo el segmento más vulnerable no tiene acceso a todos estos mecanismos tributarios, entonces eso no es propio de Guatemala, sucede en todo Centroamérica, existe esa legislación, pero en otros países se ha ido adaptando. Entonces hoy veíamos el caso de Colombia, donde la tributación la redujeron y en el año 1 se captó menos y en el año 3 ya se está captando más que lo que se hacía anteriormente por cómo se aumentó el pastel de que la gente dijo, ok, ya el pago con tarjeta o digital se parece al efectivo. Entonces se abocan a ello de una manera mucho más fuerte y se hizo trabajando de la mano el sector público, los congresistas, el equivalente de la institución tributaria, que es la DIAN. Entonces, yo creo que ese tipo de casos, hablarlo abiertamente, entender la historia de, ok, esto viene de los años 90 y 2000, fue una política a nivel latinoamericana, ¿cómo hacemos para mejorar la inclusión y mejorar la captación? Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo en Guatemala. No tengo la solución perfecta, pero sí tengo el feedback de mis comercios que me dicen, hey, el efectivo es gratis para mí. Entonces me cuesta entrar a ese pago digital y trabajar queriendo hacer país. Creo yo eso es lo importante, hacer país para tener buenas políticas públicas y buenos sistemas financieros. Bueno, terminamos el panel del día de hoy. Yo me quedo con la palabra colaboración. Creo que lo que nos acaban de compartir estas 4 empresas es que para poder avanzar y tener una visión país tenemos que trabajar en colaboración y por eso pues, este tipo de evento y la Asociación FinTech de Guatemala son buenos ejemplos de por dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No.